Un país desconectado, al que pocos miraban. Un gigante dormido comienza a ponerse en el mapa del continente americano. Sí, Venezuela. Este es el vuelo Piazza 700 con destino a París. El país al norte de Sudamérica y su principal aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, está a punto de reclamar el trono que le pertenece por derecho geográfico. Hoy vamos a desglosar la reactivación y la evidente reconexión de Venezuela con el mundo. Evaluaremos su capacidad, su futuro y qué tan cerca puede estar de convertirse en el centro energético de mayor tráfico del continente. Hoy hablaremos de las posibilidades reales que tiene el aeropuerto de Caracas en convertirse en el nuevo hub de Sudamérica. Para entender en dónde estamos, tenemos que mirar al pasado. Durante décadas, el aeropuerto de Maiquetía, en épocas donde los modelos de hubs no existían, era la puerta de entrada a Sudamérica. Junto a su aerolínea de bandera Viasa, eran el punto de conexión de Norteamérica y Europa a Sudamérica. Con una red de destinos e itinerarios diseñados para la conexión, Viasa fue pionera en el tráfico de hubs. Haciendo de Maiquetía un importante aeropuerto donde no solo la línea aérea bandera operaba, sino que todas las grandes aerolíneas occidentales, KLM, Lufthansa, British Airways, Iberia, Alitalia, Air Canada, American, Pan Am, United, Swissair, Aerolíneas, Lanchiles y pare usted de contar, operaban en el país caribeño. Viasa, unida, jamás será vencida. Sin embargo, tras la quiebra de Viasa en 1997 y el deterioro de la situación económica, el crecimiento de grandes hubs como el Hub de las Américas en Panamá y el crecimiento exponencial de aerolíneas como Avianca, LAN, luego LATAM Airlines, hicieron que la demanda disminuyera. Las aerolíneas venezolanas nunca pudieron llenar el vacío que Viasa había dejado. Sin embargo, hasta 2010, Maiquetía mantenía un volumen de pasajeros cercano a su capacidad operativa e iba rumbo a la saturación. Sin embargo, en la década de 2010, la narrativa mediática se enfocó en el aislamiento. La desaparición de aerolíneas venezolanas como SBA Airlines y Acerca, las aerolíneas que se iban prácticamente a diario y los espacios aéreos restringidos llevaron a convertir a Maiquetía en un aeropuerto prácticamente desierto. Pero la industria de la aviación no se mueve por sentimientos. Se mueve por rentabilidad, por proyecciones de demanda y por ubicación estratégica. Y en el año 2026, los titanes de la aviación mundial han sacado sus calculadoras y se han dado cuenta de un hecho irrefutable. Caracas tiene el potencial absoluto, matemático y logístico para convertirse en el hub de conexiones más importante de Sudamérica, en el epicentro del turismo de la diáspora y en el centro energético de mayor tráfico corporativo del hemisferio. Para entender la magnitud de esta explosión de conectividad, primero tenemos que entender la base regulatoria que la hace posible. Porque ningún avión comercial de bandera estadounidense despega hacia un destino sin que la burocracia de la seguridad operacional y de seguridad de la aviación lo avalen. Durante años, el espacio aéreo venezolano estuvo bajo un NOTAM restrictivo de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, que prohibía las operaciones comerciales directas. Sin embargo, con el restablecimiento de las relaciones entre Caracas y Washington, el mercado finalmente se destrabó. Tras la reciente y meticulosa inspección de la TCA, la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, equipos de inspectores federales estadounidenses aterrizaron en Maiquetía, en el aeropuerto de Barcelona y en el aeropuerto de La Chinita en Maracaibo, no para hacer visita de cortesía, sino para auditar rigurosamente la infraestructura de seguridad de la aviación. El hecho de que la TCA haya dado el visto bueno operativo es un mensaje gigantesco para el mercado global. Los aeropuertos venezolanos han cumplido con las exigencias del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Esta certificación es el equivalente a una calificación de AAA en el mundo financiero.
Es lo que definitivamente da luz verde a los gigantes del norte para desplegar sus alas de vuelta al sur. United regresa a Venezuela el 11 de agosto de 2026 con un vuelo diario desde su fortaleza, el aeropuerto intercontinental George Bush en Houston, y no lo hace con aviones regionales, entran con el Boeing 737 MAX. Pero aquí hay que comenzar a entender lo complejo y la proyección del potencial actual de Venezuela. Con una industria petrolera apalancada en la inversión de grandes empresas de Estados Unidos, Houston no es un destino turístico para el venezolano promedio. Houston es la capital mundial de la energía. Este vuelo es un puente aéreo corporativo de ultra alto rendimiento, diseñado específicamente para captar el tráfico de ejecutivos de altísimo nivel, ingenieros petroleros y contratistas de empresas como Chevron, Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes. En la industria, ese tipo de pasajeros se le conoce como tráfico de alto yield o alto rendimiento. Es el pasajero que viaja en clase ejecutiva, pagada por su corporación, que reserva boletos a última hora sin importar que la tarifa supere los $2,000 y que exige conexiones inmediatas hacia el resto de los Estados Unidos, Europa o Asia, desde el mega hub de United en Texas. Así que United Airlines viene a monopolizar el traslado de los cerebros y capitales que operan esa maquinaria petrolera y gasífera. Pero si United busca al ejecutivo petrolero, American Airlines viene a reclamar lo que definitivamente históricamente ha sido suyo, el mercado VFR, el tráfico de visitantes de familiares y amigos. Operando desde su imperio absoluto en Miami, American Airlines y Venezuela tienen una relación histórica profunda. Durante décadas, Miami fue esencialmente un suburbio de Caracas. Vuelos operados en su mayoría en Boeing 767 y Boeing 757, es decir, una impresionante oferta de asientos diarios, siendo una de las rutas más rentables de América Latina del gigante norteamericano. Así que el regreso a American a la ruta Miami-Caracas es el reconocimiento de un fenómeno demográfico sin precedentes, el turismo de la diáspora. Y es aquí donde el interés se convierte en prácticamente global. Hoy en día, hay casi 8 millones de venezolanos viviendo fuera de sus fronteras. Millones de ellos establecidos en Estados Unidos, España, Colombia, Chile y Argentina. Muchos de esos migrantes han estabilizado su situación económica, tienen ingresos disponibles y ahora generan un tráfico constante e inagotable hacia Venezuela para visitar a sus familiares, asistir a bodas, pasar navidades o incluso realizar turismo médico y odontológico. Este no es el turista mochilero europeo que busca boletos económicos de $50. Este es un pasajero predecible, constante y sobre todo un pasajero pesado. Es el pasajero que viaja con 2 maletas documentadas de 23 kilos, repletas de ropa y regalos. Las aerolíneas saben que el tráfico de VFR se mueve por la emoción, por la nostalgia de volver a casa, y eso hace que el pasajero pague sin importar el precio, porque no elige el destino, sino la necesidad de volver a reencontrarse con sí mismo. Suena lindo, ¿verdad? Pero para las aerolíneas esto es una máquina de hacer dinero. 8 millones de venezolanos en el exterior implica aviones llenos casi todo el año. La demanda de asientos en esta ruta es una máquina de imprimir dinero, y están dispuestos a inundar el mercado con frecuencias para aplastar a la competencia. Y hablando del norte, no podemos dejar por fuera el majestuoso regreso del Caballero Águila Aeroméxico, que vuelve a aterrizar en Caracas, conectando directamente con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta ruta es una jugada estratégica de altísimo valor. México no es solo una potencia económica y un socio comercial clave para Venezuela, sino que el hub de Aeroméxico en la terminal del Benito Juárez es la puerta de entrada perfecta hacia la costa oeste de los Estados Unidos, Canadá y Asia, sin la necesidad inmediata de pasar por los engorrosos filtros migratorios de Estados Unidos. Además, atiende a la inmensa comunidad venezolana establecida en México, proporcionando un alivio logístico gigantesco frente a las escalas de Copa Airlines a través de Panamá, que prácticamente sola ha mantenido el tráfico de la diáspora a Venezuela durante años. Pero el tablero no solo se juega hacia el norte. La batalla por el flujo de pasajeros hacia Sudamérica está desatando una guerra de tarifas y frecuencias sin cuartel entre 2 pesos pesados, Avianca y LATAM. Ambas aerolíneas han puesto en la mira la ruta Caracas-Bogotá. Avianca, con su agresiva reestructuración hacia un modelo más denso, está operando 2 frecuencias diarias, mientras que LATAM no se queda atrás.
Y esto sin contar las nuevas frecuencias de Wingo entre Valencia y Bogotá, y la más reciente noticia que la low cost más grande de Latinoamérica, JetSmart, tiene planteado iniciar operaciones a Caracas con 7 frecuencias semanales desde Medellín. ¿Por qué tanta capacidad entre dos ciudades que están a menos de 2 horas de vuelo? Porque el objetivo real no es dejar a la gente en Bogotá. El aeropuerto El Dorado es un gigantesco embudo distribuidor. Avianca y LATAM están pescando en Maiquetía los cientos de miles de venezolanos que necesitan viajar hacia Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima, Quito o Guayaquil. Al ofrecer múltiples vuelos diarios desde Caracas, logran acoplarse perfectamente a los bancos de conexión matutinos y nocturnos de Bogotá, asegurando que el tiempo de espera del pasajero sea mínimo y que el fuselaje de sus Airbus A320 vayan siempre al máximo de su factor de ocupación. A todo esto, ¿cómo encajan las aerolíneas locales venezolanas en este ecosistema dominado por monstruos internacionales? Y es aquí donde debemos hacer una mención aparte. Muchas veces duramente criticadas, aerolíneas como LASER, Estelar y Avior han demostrado una resiliencia corporativa sencillamente admirable. Estas aerolíneas han tenido que sobrevivir en un entorno increíblemente complejo y aplicando una creatividad impresionante. Aerolíneas como LASER y Avior lograron mantener conectada Caracas con Miami sin violar sanciones, alquilando aviones, tripulaciones completas, arrendamientos wet lease y hasta joint ventures con aerolíneas dominicanas. Mientras que Estelar y también LASER lograron en las horas más oscuras del aislamiento venezolano mantener la conectividad con Europa a través de complicadas y costosas conexiones por Cartagena o Barbados, utilizando su flota propia y wet lease para las operaciones. Esta compleja maniobra de ingeniería legal y operativa ha permitido a las aerolíneas venezolanas mantener la conectividad de Venezuela de una forma increíblemente creativa. Hoy, con la flexibilización del mercado, esas aerolíneas enfrentan un reto inmenso. Y es que por primera vez en más de una década, las aerolíneas venezolanas tienen verdadera competencia al frente y operando en desventaja con envejecidas flotas de Douglas MD-80 y Boeing 737 Classic, y sin poder ofrecer la capacidad de conectar a través de hubs, siendo muy limitada la oferta de destinos, aviones de poca capacidad ineficientes en consumo de combustible y una experiencia a bordo inferior a los novísimos 737 MAX y NEO con los que se enfrentan. El reto de las aerolíneas venezolanas será actuar rápido, esperar que puedan obtener financiamiento internacional para renovar sus flotas, actualizar al personal y mejorar la experiencia al cliente para que puedan competir de igual con los monstruos que amenazan su futuro. Y cruzando el Océano Atlántico, Europa también ha reafirmado su presencia. Iberia ha restablecido su puente histórico entre Madrid y Caracas, trayendo a la capital venezolana sus imponentes A330 y A350. Este vuelo no es solo una conexión con España, es el cordón umbilical de Venezuela con el resto de Europa, Medio Oriente y África, y alimentado, por supuesto, por la poderosa red de la alianza One World. Al igual que el tráfico hacia Miami, la ruta a Madrid se nutre de la masiva diáspora venezolana en España y de los fuertes lazos corporativos e inversiones europeas en el sector europeo y de telecomunicaciones del país. Pero la noticia que ha hecho temblar los cimientos de la aviación sudamericana es el anuncio que confirma el cambio de paradigma absoluto para Venezuela, la llegada de Qatar Airways en Caracas. A partir del 22 de julio, el Estado catarí desplegará sus inmensos Boeing 777-200 Long Range en una ruta triangular que nace en Doha, hace escala en Bogotá y corona su viaje en Maiquetía antes de regresar directo al Golfo Pérsico. Esta operación es una declaración de principios comerciales. Qatar Airways no vuela por caridad, vuela donde hay dinero, carga de alto valor y alianzas estratégicas. Para un pasajero en Caracas, esto significa tener acceso directo al fastuoso aeropuerto internacional Hamad en Doha, abriendo la puerta a conexiones rápidas e indoloras hacia destinos lejanos como China, Japón, India y el sudeste asiático, eliminando por completo la necesidad de transitar por Europa o tramitar visa estadounidense. Y aquí es donde entra la ventaja geográfica absoluta y aplastante del aeropuerto de Maiquetía. Históricamente, hubs como el aeropuerto del Dorado o el de Tocumen en Panamá han dominado la conectividad regional. Pero Bogotá tiene un enemigo físico insalvable: la altitud.
Situado a más de 8.300 pies sobre el nivel del mar, el Dorado sufre lo que en aerodinámica se conoce como hot and high. La densidad del aire es tan baja que un avión pesado de largo radio no puede despegar con sus tanques llenos de combustible y su bodega llena de carga comercial. Físicamente, no tendría la sustentación necesaria para elevarse. Las aerolíneas se ven obligadas a penalizar sus operaciones dejando carga en tierra o haciendo escalas técnicas en Cartagena o en el Caribe para repostar. Maiquetía, por el contrario, es una verdadera obra maestra de la naturaleza para la aviación comercial. Está ubicado al nivel del mar, con una pista gigantesca de más de 11.000 pies de longitud y una temperatura costera muy inferior a la de Tocumen o Guayaquil y que proporciona un aire denso y perfecto para motores turbofans. Un 777 de Qatar Airways, un A350 de Iberia o un 787 de Turkish puede salir de Maiquetía a su peso máximo de despegue, cargado hasta el último kilogramo de combustible para llegar directo al Medio Oriente o Europa, y con sus bodegas repletas de carga comercial de exportación, repuestos petroleros urgentes o importaciones de tecnología asiática. Y no hemos hablado de un punto importante, la carga. Y es que Venezuela es un país que en este momento necesita de mucho material para poner a punto a su industria petrolera, gasífica y eléctrica, por lo que el volumen de equipamiento necesario que debe ser trasladado no puede ser solo por vía marítima, sino que entra en juego las líneas aéreas de carga. La entrada de Qatar al mercado trae de vuelta un gran volumen de carga, al igual que la reactivación de la mega rentable ruta Caracas-Miami, en la que LATAM Airlines Cargo ya ha ingresado con sus vuelos regulares, y probablemente veremos nuevos actores y vuelos de carga a ciudades petroleras como Maracaibo, Punto Fijo y Barcelona. ¿Tiene Caracas el potencial de ser un hub? Sin lugar a dudas sí. Aún es necesario, como lo ha reafirmado la IATA, que se hagan adecuaciones tecnológicas y de infraestructura para mejorar la experiencia del pasajero. Igualmente, el país debe realizar las adecuaciones necesarias para que puedan obtener nuevamente la categoría 1 de la FAA, para que las aerolíneas venezolanas puedan operar con sus propios equipos a los Estados Unidos, entre mejoras en sus propios procesos que les permitan competir y crecer. Sin una aerolínea fuerte, un hub internacional es poco probable, así como las empresas del sector de carga, servicios en tierra, catering, seguridad de la aviación, entre otras, deben realizar grandes inversiones para adecuar sus equipos a los estándares actuales, tanto de equipamiento como de seguridad operacional. Esto a fin de poder cumplir con los requerimientos de las grandes aerolíneas del mundo. La aviación no es la misma desde que Maiquetía comenzó lentamente a apagarse, por lo que el trabajo que tiene el sector para poder ponerse de acorde con los tiempos es grande y el tiempo corto. ¿Que hay mucho por hacer? Sí. ¿Que es posible? Definitivamente sí. No estamos hablando de un simple aumento de vuelos, estamos presenciando la reingeniería de un hub estratégico. Caracas dejó de ser el destino final en el fin del mundo para volver a ser lo que su geografía le exige ser, el gran cruce de caminos de las Américas y la puerta de entrada energética y cultural de Sudamérica hacia el mundo. El tráfico de empresarios petroleros es infinito. El turismo de migrantes tiene aseguradas las cabinas de clase económica para la próxima década. Y las condiciones operativas de la pista a nivel del mar garantizan la rentabilidad corporativa. El ecosistema aeronáutico venezolano definitivamente ha despertado y los motores ya están prácticamente a la máxima potencia. Cuéntanos, ¿qué opinas de la reactivación de Venezuela en el mercado aeronáutico? ¿Qué rutas te pueden emocionar más? ¿Y cómo ves el futuro de Maiquetía? Déjanos saberlo en los comentarios.